Bueno, buenas tardes. Como dice la profesora Natalia, vamos a terminar el tema de enzimas. Ya habíamos visto en la sección anterior todo lo referente a la cinética y a las propiedades en general de las enzimas. Hoy vamos a revisar dos temas específicamente, la inhibición enzimática y la regulación enzimática. Voy a empezar con la inhibición. Esta es una característica que tienen las enzimas como catalizadores que se pueden inhibir. Listo. Entonces, las enzimas son catalizadores que se pueden inhibir. La inhibición enzimática a grandes rasgos se puede clasificar como en dos categorías. Hay una inhibición irreversible y una inhibición reversible. Cuando hablamos de irreversible es la inhibición que se caracteriza porque la molécula enzimática sufre una modificación sustancial en su estructura y prácticamente queda inhabilitada definitivamente. Cuando un inhibidor irreversible actúa sobre una enzima, esa enzima ya no se recupera, hay que retirarla de circulación. Lógicamente los inhibidores irreversibles pertenecen pues al campo de la toxicología porque hay muchos tóxicos que actúan de esa manera. Son inhibidores enzimáticos irreversibles. Los ejemplos más comunes son los metales pesados, por ejemplo el plomo. Cuando hay un saturnismo, el plomo lo que hace es inhibir ciertas enzimas claves en el metabolismo, el cadmio, el arsénico, etc. Esa inhibición irreversible no la vamos a revisar aquí, no es la que me interesa resaltar. Me interesa resaltar es la inhibición reversible. Como el nombre lo sugiere, en este caso, la enzima sufre una interrupción de su actividad catalítica, pero una vez que pasa el efecto inhibitorio, la enzima recupera su capacidad anterior. ¿Por qué es tan importante la inhibición reversible? Porque la mayoría de los fármacos que se utilizan normalmente en la terapéutica médica, la mayoría de los fármacos son inhibidores enzimáticos reversibles. Una gran cantidad de drogas que se usan comúnmente para el tratamiento de las enfermedades comunes y no comunes, inclusive neoplásicos, etc., son inhibidores enzimáticos reversibles. Por eso, esta cualidad es muy importante desde el punto de vista del diseño de fármacos, porque el diseño de fármacos se basa en esta capacidad que tienen las enzimas. Un fármaco es la sustancia que interactúa con una enzima particular, inhibe su actividad catalítica por un tiempo, pero posteriormente la enzima recupera su función. Entonces, desde el punto de vista de la farmacopea, pues del diseño de fármacos, esta propiedad es muy importante. Existen varias modalidades de inhibición reversible, yo solamente voy a referirme a dos que son las más comunes. Inhibición reversible competitiva, inhibición reversible no competitiva. Recuerden que la última vez que hablamos vimos que las enzimas tienen sobre la superficie un espacio bien definido, más o menos bien definido, que es donde va a ocurrir toda la actividad catalítica, que es el sitio activo o sitio catalítico. El sustrato tiene que entrar ahí para convertirse en producto. Entonces voy a hablar primero de la inhibición competitiva, que es la más común, entre otras cosas es la más común, la inhibición competitiva.
Un inhibidor competitivo tiene varias características. La primera característica es que es un análogo estructural del sustrato. Análogo estructural del sustrato. Eso significa que es una sustancia muy parecida al sustrato original, pues, de la enzima, pero tiene alguna pequeña modificación química que hace que la enzima no la pueda transformar en otra sustancia. Entonces, un inhibidor competitivo tiene la capacidad de entrar al sitio catalítico, la enzima lo reconoce porque es muy similar al sustrato original, pero esa pequeña modificación química que tiene impide que la enzima lo transforme. Entonces, esa sustancia va a ocupar un sitio catalítico y mientras esa sustancia esté en ese sitio catalítico, esa enzima no va a ser activa. Esa es una interacción siempre de tipo no covalente. O sea que el inhibidor puede entrar y después salir del sitio catalítico. Cuando el inhibidor competitivo sale del sitio catalítico, la enzima recupera su actividad normal. O sea que esta inhibición tiene una duración, tiene un tiempo determinado en el cual pues se va a presentar la inhibición. Cuando hablamos de competitiva se está refiriendo a eso, a que el sustrato y el inhibidor competitivo compiten por ingresar al sitio catalítico. Lógicamente, si se aumenta la concentración de sustrato, pues la inhibición va a disminuir, porque como es una competencia molecular, mientras más sustrato haya, menos inhibición se va a presentar, o al revés, si hay más inhibidor competitivo, pues la inhibición va a ser más fuerte. Estos inhibidores presentan unas características cinéticas particulares. Un inhibidor competitivo afecta el KM de la enzima. O sea, el KM de una enzima en presencia de un inhibidor competitivo, ese KM aumenta con respecto pues al KM original y recibe el nombre de KM aparente. El KM aparente es un KM mayor que el KM original. Es como si la presencia de un inhibidor competitivo interfiriera con la afinidad entre la enzima y el sustrato. Recuerden que el KM es una forma de evaluar la afinidad que tiene una enzima por un sustrato particular. Aumentar el KM quiere decir, de alguna manera, que la afinidad de esa enzima por ese sustrato se va a ver afectada. Pero la velocidad máxima no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque el sitio catalítico no tiene ninguna modificación especial. Una vez que el inhibidor competitivo desaloje el sitio catalítico, el sustrato puede entrar y la enzima lo puede transformar en el producto. O sea que la enzima no está sufriendo ninguna modificación sustancial en su capacidad catalítica. Bueno, ¿esto cómo se identifica? ¿Cómo se identifica que el KM se haga mayor y la velocidad máxima no cambia? Para identificar un inhibidor no competitivo, entonces se hacen dos experimentos. En el primer experimento, la enzima se pone en contacto con su sustrato. En el segundo experimento, la enzima se pone en contacto con su sustrato y con el inhibidor competitivo.
O sea que se van a presentar dos experimentos diferentes donde vamos a encontrar que entre en los dos experimentos la velocidad máxima va a ser igual. Pero en este segundo caso el Km va a ser aparente, y cambio aquí el Km pues va a ser el original. Y este Km va a ser mayor que este, pero la velocidad máxima es igual. Si nosotros representamos en una gráfica de dobles recíprocos, recuerden que esta gráfica ya la habíamos revisado, es una gráfica que permite relacionar el inverso de la velocidad con el inverso de la concentración de sustrato, y la característica que tiene es que eso ofrece, pues muestra una línea recta que no pasa por el origen, o sea que tiene intercepto en el eje Y. Entonces, cuando nosotros hacemos estos dos experimentos, vamos a tener un corte igual en la velocidad máxima. Recuerden que habíamos visto que este intercepto en el eje Y es la velocidad máxima, es el inverso de la velocidad máxima. O sea que estas dos rectas de estos dos experimentos se cruzarían exactamente en este intercepto. Pero recuerden también que evaluamos la otra vez que esta parte del eje Y a la izquierda del eje Y estamos evaluando menos 1 sobre Km. Entonces, estos dos Km son diferentes. Eso es lo que identifica una inhibición competitiva. Si uno hace este experimento con una sustancia a la cual no se reconoce todavía como si fuera inhibidor competitivo o no, y se presenta una situación de estas en donde la velocidad máxima es igual pero el Km es diferente, la conclusión que se saca es esa: esta sustancia es un inhibidor competitivo. Entonces, en este caso vamos a tener esas características cinéticas: igual velocidad máxima, diferente Km. Y esta sería la gráfica de los dobles recíprocos para ese caso particular. Lógicamente, lo que les mencionaba ahora, si es una competición a nivel molecular, esta inhibición competitiva se revierte de dos maneras: o aumentando el sustrato. Si se aumenta el sustrato en una cantidad significativa, eso quiere decir que el efecto inhibitorio se va a disminuir o hasta puede desaparecer. Y la otra forma de revertir esta inhibición es eliminando el inhibidor competitivo. Como les dije ahorita, esta es la forma más común de inhibición enzimática. Muchos de los fármacos que se usan normalmente en la terapéutica médica son inhibidores competitivos de ciertas enzimas claves en el metabolismo. El otro caso es de inhibición no competitiva. Un inhibidor no competitivo no es un análogo estructural del sustrato, es una sustancia diferente, puede ser una sustancia muy distinta al sustrato y normalmente pues es una sustancia muy diferente al sustrato. Eso quiere decir que no necesariamente va a interactuar con el sitio catalítico. Eventualmente puede interactuar con el sitio catalítico, pero no de la forma que lo hace un inhibidor competitivo, sino modificando algunos de los grupos químicos que participan en la catálisis enzimática, y con eso se disminuye la actividad catalítica de esa enzima. O puede interactuar con otro sitio diferente al sitio catalítico, inducir un cambio conformacional en la enzima que se traduce en el sitio catalítico. Entonces, ese cambio conformacional va a disminuir la capacidad catalítica de la enzima.
un inhibidor no competitivo, entonces se va a caracterizar porque el Km va a ser igual con o sin el inhibidor no competitivo. ¿Por qué? Porque el sitio catalítico está despejado, el sustrato puede interactuar con la enzima a través del sitio catalítico. ¿Qué es lo que se va a modificar? La velocidad máxima. La velocidad máxima se va a modificar porque el inhibidor no competitivo va a comprometer la velocidad con la cual la enzima transforma el sustrato. O sea, el sustrato puede ingresar al sitio catalítico, pero por alguna modificación conformacional o por algún cambio pequeño en algunos de los grupos claves de la catálisis, la velocidad de transformación no va a ser igual. Entonces, la característica es esa. Las características cinéticas son estas dos: un Km igual y una velocidad máxima diferente. Entonces, para identificar un inhibidor de esto se hace lo mismo que mencionamos ahora: dos experimentos. En el uno tenemos la enzima más el sustrato, en el otro tenemos la enzima más el sustrato más el inhibidor no competitivo. Si nosotros plasmamos esto en una gráfica de dobles recíprocos, vamos a tener dos rectas con igual intercepto en el eje X, en la parte negativa del eje X, que es el que determina el Km. Vamos a tener dos rectas con el mismo Km, pero con diferente intercepto sobre el eje Y. O sea, diferente Km, es diferente velocidad máxima. Entonces hablamos de una velocidad máxima aparente que va a ser menor que la velocidad máxima original. De estas dos rectas, la que tenga la velocidad máxima menor correspondería a la recta del experimento número 2, cuando tenemos la presencia del inhibidor no competitivo. Esta es la forma de identificar una inhibición no competitiva. Lógicamente, pues la única forma de revertir esta inhibición no competitiva es que aumentar el sustrato o no tiene impacto pues en la inhibición. La única forma de revertir una inhibición no competitiva es eliminando la sustancia que actúa como inhibidor no competitivo. De esa manera es que se puede revertir. Estas son las dos formas de inhibición enzimática reversible más comunes y que, repito, tienen mucha importancia desde el punto de vista médico, porque la mayoría de los fármacos que se utilizan normalmente para el tratamiento de las enfermedades comunes y no comunes son inhibidores enzimáticos reversibles. Con eso termino esa parte de inhibición enzimática. La siguiente parte que voy a revisar, como les dije ahorita, es la parte de regulación enzimática. Regulación. Las enzimas no solamente se pueden inhibir, también se pueden regular. Desde el punto de vista del funcionamiento celular, esta es la propiedad más importante de las enzimas. No es que sean inhibidores, no es que sean catalizadores potentes, eso también es muy importante, que sean catalizadores potentes, pero lo más importante es que son catalizadores potentes que la célula puede regular. Lógicamente no todas las enzimas tienen capacidad regulatoria, no son reguladoras. Las enzimas reguladoras son un puñado de enzimas que son las que responden por la velocidad de las vías metabólicas, son las responsables pues de incrementar o disminuir la velocidad a través de las vías metabólicas, y son las que mantienen el metabolismo funcionando, y son las que permiten que las vías metabólicas estén siendo reguladas minuto a minuto.
Entonces la regulación enzimática es muy importante en el contexto celular, porque eso es lo que permite que las miles y miles de reacciones enzimáticas que suceden en el interior de una célula en un momento dado sean reguladas. O sea, el metabolismo es un complejo de reacciones ordenadas. Eso no es desordenado, son ordenadas. Vías metabólicas que funcionan de una manera ordenada y que fuera de eso se pueden ajustar rápidamente a las condiciones variables del medio. Eso se puede hacer por la regulación enzimática. También podemos hablar de dos grandes formas de regulación cuando hablamos de la célula. Una célula puede controlar la concentración efectiva de la enzima, o una vez que la enzima está sintetizada y ubicada pues en su sitio, la célula puede controlar su actividad catalítica, o sea, su velocidad. Son dos grandes formas pues de controlar, de regular enzimas. La concentración de las enzimas, la concentración efectiva. Las enzimas de las que estamos hablando aquí son proteínas, que son las que participan en las vías metabólicas. Y no estamos considerando las ribosinas. Estamos hablando de las enzimas de naturaleza proteica. La concentración de las enzimas sigue todas las características de cómo se controla una proteína particular. O sea, ¿cuál es la forma en que una célula controla la concentración efectiva de sus enzimas? La concentración efectiva va a depender de dos factores: de la velocidad de síntesis y de la velocidad del catabolismo de esa proteína particular. O sea, ¿qué velocidad tiene la síntesis de esa enzima y qué velocidad tiene el catabolismo de esa enzima, o sea, la degradación de esa enzima? La concentración efectiva depende de estas dos cosas. En un momento dado, mientras mayor sea la síntesis que la degradación enzimática, entonces vamos a tener un aumento en la concentración de la enzima. Si la degradación de la enzima es mayor que la velocidad de la síntesis, la concentración de la enzima va a desaparecer, o va a mermar, o va a desaparecer definitivamente. Desde ese punto de vista, nosotros podemos considerar dos grandes poblaciones enzimáticas en una célula. Existen enzimas cuya velocidad de síntesis es aproximadamente igual a su velocidad de degradación. O sea que se mantienen en un equilibrio la concentración de esas enzimas. Siempre hay presencia de esas enzimas. Son enzimas que se sintetizan y se degradan a una tasa más o menos igual. Esas enzimas son las que responden por vías metabólicas que son muy comunes en todas las células. Por ejemplo, ahí están incluidas las enzimas que participan en la glucólisis. Y la glucólisis es una vía muy común prácticamente para todas las células. Esas enzimas pertenecen a esta categoría, siempre están presentes. Esas enzimas se llaman enzimas constitutivas, porque la célula siempre tiene esas enzimas constitutivas. Pero hay otras enzimas que solo aparecen en una etapa del ciclo celular. Unas veces están presentes, otras veces están ausentes. Esas enzimas se llaman enzimas inducibles. Y las enzimas inducibles, como el nombre lo dice, solamente aparecen, solamente se sintetizan cuando hay eventos, cuando hay factores inductores
que son los que le van a indicar a la célula que esas enzimas se tienen que sintetizar. Entonces hay muchas enzimas que son inducibles. Los factores inductores muchas veces son, por ejemplo, las hormonas. Las hormonas actúan como factores inductores. La insulina, las hormonas tiroideas, la hormona del crecimiento, etcétera, etcétera. Esas hormonas tienen la capacidad de inducir la presencia de ciertas enzimas durante la vida celular. Si no están presentes el factor inductor, la enzima no aparece o su concentración es mínima. Entonces, tenemos esas dos características: enzimas constitutivas, enzimas inducibles. En este punto también hay que mencionar otro elemento muy importante. Como yo creo que ya lo revisamos cuando vimos proteínas. Las enzimas hacen parte pues de las proteínas de la célula, o sea, del proteoma celular. Las enzimas, hay enzimas que tienen una vida media muy corta. ¿Qué quiere decir una vida media muy corta? De minutos. O sea, la enzima se sintetiza, actúa durante algunos minutos y después empieza a degradar. La mayoría de las enzimas duran poco tiempo, puede durar horas, muy poquitas duran días, y no tenemos enzimas pues que duren años en la célula, ¿no? Hay un recambio permanente de la población enzimática de una célula. Unas enzimas se recambian más rápido que otras. Por ejemplo, las enzimas reguladoras que cumplen la función básica pues, de controlar las vías metabólicas, mientras más importante sea la enzima reguladora, más corta es su vida útil. O sea que el recambio proteico y particularmente el recambio enzimático es un asunto de una dinámica extraordinaria. Todo el tiempo estamos renovando la población enzimática de nuestras células. El gasto energético en ese proceso es enorme. Se calcula que más o menos entre el 20 y el 25% de la tasa metabólica basal se gasta en el recambio proteico. Eso aparentemente es un derroche de energía en la célula, pero eso tiene varias explicaciones. Primero, nosotros las células no almacenan proteínas, no almacenamos enzimas, ningún sistema almacena proteínas. Los únicos elementos vivos que almacenan proteínas son los huevos y las semillas, por razones obvias. Pero las células las células que están funcionando normalmente no almacenan proteínas. ¿Por qué? Ya lo revisamos alguna vez. La función proteica siempre tiene que ver con la morfología, con la topografía de la molécula proteica. ¿Por qué? Porque las proteínas no actúan a distancia. Las proteínas actúan tocando otras sustancias, tocan. Para que una proteína funcione, tiene que tocar otra proteína, tiene que tocar un sustrato, tiene que tocar un DNA, tiene que tocar, o sea, ofrecer superficies complementarias, y ese contacto entre proteína y otra sustancia es lo que desencadena la función proteica. Entonces es muy peligroso para la célula almacenar proteínas. Por eso es que no almacenamos proteínas. Y por eso es que proteínas que se empiecen a alterar en términos conformacionales pueden dar origen a enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque esas proteínas se empiezan a acumular en la célula, no se pueden degradar eficientemente y la célula se muere, sufre una alteración funcional y la célula se muere. Muchas enfermedades crónicas
tienen que ver con enzimas, con proteínas mal plegadas que se acumulan dentro de la célula. Entonces, la primera razón es que nosotros no almacenamos proteínas, por eso hay que estarlas fabricando y degradando. Entonces, almacenamos polisacáridos, almacenamos triglicéridos, etcétera, pero proteínas no. Y la segunda razón es que las enzimas reguladoras más importantes tienen que tener una vida media corta. ¿Por qué? Porque eso permite que la célula esté ajustando permanentemente sus vías metabólicas con respecto a los cambios ambientales. A medida que el ambiente que rodea a la célula, que el contexto metabólico cambie, la célula tiene la capacidad de incrementar rápidamente o disminuir rápidamente la concentración de sus enzimas claves. Por eso es un evento muy importante que las enzimas más importantes de la regulación sean de vida media corta. Entonces la célula puede incrementar su concentración o disminuir rápidamente su concentración. Entonces, desde el punto de vista de la concentración de las enzimas, esas son las características, pero no es la única forma de controlar enzimas. Una vez que la enzima está ubicada, la célula puede modificar su actividad enzimática. La actividad enzimática, o sea, la velocidad de la enzima, se puede alterar de diferentes maneras. Voy a mencionar solamente 3 maneras de alterar la actividad enzimática. La primera se llama activación de zimógenos. La segunda es la característica que se relaciona con las enzimas alostéricas. Y la última es la modulación covalente. No son las únicas, pero son las más frecuentes. Estas 3 formas alteran la capacidad, la actividad enzimática, y de esa manera la célula puede modificar la velocidad de ciertas enzimas. Lógicamente, no todas las enzimas responden a estas 3 formas de regulación. Y no todas las enzimas presentan estas formas de regulación, solamente un puñado de enzimas. Las que se activan, las que se sintetizan como zimógenos son un puñado de enzimas, las enzimas alostéricas son un puñado de enzimas, y las que responden a modulación covalente igual. Hay enzimas que pueden ser alostéricas y responder a modulación covalente, y a su vez sintetizarse como zimógenos. Pero no necesariamente tienen que estar las 3 formas en una enzima. Una enzima puede ser simplemente una enzima alostérica y punto, o ser una enzima que se modifica covalentemente y punto. Depende del enzima. Voy a referirme brevemente a cada una de estas formas. Primero, la activación de zimógenos. Muchas enzimas se sintetizan como zimógenos. Un zimógeno se puede definir como una proenzima inactiva. Esa es la definición pues más cortica de lo que es un zimógeno. Es una proenzima inactiva. ¿Eso qué quiere decir? Que es una molécula proteica completa. O sea, un zimógeno es una molécula que se ha sintetizado pues siguiendo todos los patrones normales de síntesis proteica. Es una molécula completa, pero tiene el sitio catalítico inaccesible. Generalmente es una proteína pues que tiene todas sus características de hélice alfa, lámina beta, todo lo que revisamos alguna vez en la estructura proteica. Pero su sitio catalítico está oculto.
inaccesible para que el sustrato acceda a ese sitio catalítico. Eso es un simógeno, es una molécula proteica completa, pero el sitio catalítico es inaccesible. Los simógenos, cuando la célula necesita activar el simógeno, lo que hace es despejar el sitio catalítico. ¿Cómo se puede despejar el sitio catalítico? Muchas veces es con un cambio conformacional. Se hace un cambio conformacional por un factor externo, por ejemplo el pH. El pH puede actuar de esa manera, puede inducir un cambio conformacional de tal manera que exponga el sitio catalítico. Entonces el simógeno se convierte en una enzima activa. Pero lo más común es que la misma cadena polipeptídica tiene un exceso de cadena polipeptídica y ese exceso, esa cadena redundante es la que está tapando el sitio catalítico. Entonces hay que hacer lo que se llama una proteólisis parcial. Proteólisis parcial es que el pedazo de la cadena que está obstruyendo el sitio catalítico se recorta por otra enzima. Hay otra enzima que hace una proteólisis parcial, recorta el pedazo que está tapando el sitio catalítico y el simógeno se convierte en la enzima activa. Eso se llama activación por proteólisis parcial, que es la más común. Recortar el exceso redundante, pues la cadena redundante, y despejar el sitio catalítico. Entonces, esta es una modificación que no es reversible, Una vez que el simógeno se activa y punto, no se puede revertir el proceso. Es una modificación irreversible y muy rápida y se presenta en algunos casos. Voy a mencionar el caso más elocuente, pues, de activación de simógenos, que lo encontramos en las enzimas pancreáticas. Las enzimas, el páncreas, pues, que tiene sus dos funciones, la función exocrina y la función endocrina. En la función exocrina del páncreas vamos a encontrar que el páncreas es una glándula de secreción, secreta enzimas digestivas. La mayor parte de las enzimas digestivas son secretadas en el páncreas. El enterocito participa con algunas enzimas digestivas, pero la mayor parte de las enzimas digestivas son de procedencia pancreática. El páncreas sintetiza esas enzimas digestivas como simógenos. El páncreas produce proteasas, lipasas, ribonucleasas, etcétera, que son las encargadas de digerir lo que usted se acaba de comer. Los nutrientes que entran a través, pues, de la alimentación, hay que someterlos a un proceso de digestión enzimática, y esa digestión enzimática es llevada a cabo principalmente por las enzimas pancreáticas. Entonces, normalmente tenemos el estómago, aquí tenemos, pues, el duodeno, que es la primera porción. El páncreas normalmente está recostado aquí, es un órgano alargado, y descarga el líquido pancreático al duodeno, que es la primera porción, pues, del intestino delgado. Las enzimas digestivas se producen como simógenos. Una vez que caen al intestino delgado, se empiezan a activar en forma secuencial. Una enzima producida por el enterocito, que se llama enteroquinasa, es la que inicia el proceso de activación, y todos los simógenos pancreáticos se empiezan a activar en secuencia. Entonces se activan las proteasas, se activa la lipasa, se activa la amilasa, se activan las nucleasas, etcétera, etcétera. Se empiezan a activar en secuencia. ¿Cuál es la razón? La razón simplemente es
para proteger el páncreas de la autodigestión de sus enzimas. Si las enzimas pancreáticas se activaran precozmente dentro del tejido pancreático, esas enzimas tienen la capacidad de autodigerir el páncreas. O sea que en este caso la activación de zimógenos es un mecanismo protector del páncreas. Por eso es que una pancreatitis aguda, las pancreatitis agudas tienen el peligro de que pueden activarse, depende de la severidad pues, de la pancreatitis. Las enzimas se pueden activar precozmente dentro del páncreas por el evento inflamatorio, y eso produce pues un aumento en la mortalidad de la enfermedad, porque normalmente esas enzimas no discriminan lo que es propio y lo que es ajeno, y una proteasa pancreática puede digerir proteínas del propio páncreas o las proteínas que usted se comió en la dieta. Entonces, en este caso, la activación de zimógenos es un proceso para proteger el órgano sintetizador de esas enzimas. Hay otro ejemplo muy ilustrativo de activación de zimógenos que tiene que ver con la cascada de la coagulación. Los factores de la coagulación, que son proteínas que se sintetizan la mayoría en el hígado, circulan como zimógenos inactivos. Pero una vez que ocurre una herida, o sea, una pérdida de continuidad en un vaso sanguíneo, se exponen ciertas sustancias en la matriz extracelular que pueden activar el proceso. El proceso es que los zimógenos de la coagulación se van activando secuencialmente, y cuando se van activando secuencialmente, a lo último se van uniendo entre sí y forman un coágulo que permite pues tapar la herida que se está produciendo en un vaso sanguíneo. O sea que en ese caso lo que se gana es una efectividad, una alta velocidad en el proceso. El proceso de formar el coágulo es un proceso que tarda segundos solamente, y es por eso, porque todos los factores circulan como zimógenos, pero en cualquier momento se pueden activar rápidamente. Esos son ejemplos de activación de zimógenos. No voy a decir nada más de eso, voy a pasar al segundo caso, que son las enzimas alostéricas. Las enzimas alostéricas, alosterismo quiere decir otro sitio diferente al sitio catalítico. Alostérica quiere decir tener otros sitios. ¿Por qué le dieron ese nombre pues los primeros investigadores de estas enzimas? Porque en una enzima alostérica el sitio catalítico está presente, pues como en cualquier enzima el sitio catalítico está presente, pero la enzima tiene otros sitios. Eso quiere decir alostérico. Por eso las enzimas alostéricas típicas son enzimas que tienen nivel cuaternario, nivel proteico cuaternario, o sea, tienen subunidades proteicas. Recuerden que el nivel cuaternario es tener una constitución oligomérica, está formada por protómeros, que son subunidades que están agrupadas a través de interacciones no covalentes. Entonces, en una enzima alostérica vamos a tener en una de las subunidades el sitio catalítico, que es lo que le da pues la naturaleza enzimática a esta proteína, el sitio catalítico. Pero en otras subunidades que están unidas a la anterior, en otras subunidades vamos a encontrar otros sitios. De ahí viene el nombre alostérica. Alostérica es que tiene otros sitios diferentes al sitio catalítico. En estos otros sitios, más o menos bien constituidos, estos sitios están más o menos bien constituidos, así como el sitio catalítico, o sea que también son propiedades espaciales que aparecen, es cuando la enzima está bien conformada, está en conformación nativa,
Esos otros sitios son sitios en los cuales generalmente se alojan sustancias que se llaman efectores alostéricos. Aquí se meten efectores alostéricos, que son sustancias que se producen durante el metabolismo celular en vías metabólicas particulares y que se pueden alojar en estas enzimas, que son enzimas alostéricas que controlan ciertas vías metabólicas. Entonces, en una enzima alostérica vamos a tener no solamente el sitio catalítico en una de las subunidades, sino que vamos a tener otras subunidades donde van a interactuar unas sustancias que reciben el nombre genérico de efectores alostéricos. Los efectores alostéricos son sustancias de bajo peso molecular que normalmente se producen dentro del mismo metabolismo celular y que pueden activar esta enzima, o sea, volverla más eficiente, o inhibir esta enzima, volverla menos eficiente. Entonces, un efector alostérico que le haga un cambio conformacional a toda la proteína y ese cambio conformacional repercuta en el sitio catalítico, volviéndolo más activo para transformar mejor el sustrato en producto, ese efector alostérico se cataloga como un efector alostérico positivo. Pero si el efector alostérico es una sustancia que le induce un cambio conformacional a la enzima, que repercute en el sitio catalítico y la vuelve menos activa, menos eficiente, decimos que es un efector alostérico negativo. Entonces, las enzimas alostéricas tienen esa característica, tienen otros sitios diferentes al sitio activo, donde se pueden alojar sustancias que se catalogan como efectores alostéricos. Eventualmente el sustrato puede convertirse en un efector alostérico positivo o negativo, el sustrato. Pero normalmente estos efectores son diferentes al sustrato, pero repito, eventualmente puede ser el mismo sustrato que actúe como efector cuando pasa de cierta concentración. El hecho es que estas enzimas tienen esas características que voy a ir enumerando aquí. La primera característica es que son enzimas generalmente con nivel cuaternario, o sea que son oligoméricas, tienen una estructura cuaternaria desde el punto de vista proteico y tienen subunidades. La segunda característica es que responden a efectores positivos y negativos. Efectores positivos y negativos que, repito, son sustancias de bajo peso molecular que se alojan en estos sitios particulares que están bien constituidos, o sea, los sitios efectores están bien constituidos, se alojan ahí los efectores y le pueden hacer un cambio global a la proteína y volverla más activa o menos activa. O sea que las enzimas alostéricas responden a efectores positivos y negativos porque tienen sitios efectores. La tercera característica: las enzimas alostéricas catalizan reacciones irreversibles. Cuando nosotros tenemos una vía metabólica en la cual un sustrato 1 se convierte en un sustrato 2, este se convierte en un sustrato 3, este se convierte en un sustrato 4, etcétera, etcétera, hasta que se llega a un producto. En las vías metabólicas, pues nosotros realmente no tenemos reacciones individuales en la célula. Todas las reacciones celulares están metidas en alguna vía metabólica. Las vías metabólicas, pues, son secuencias ordenadas constituidas por varias enzimas. Hay vías metabólicas que pueden tener 10, 12, 18, 20 enzimas y se caracterizan porque un sustrato tienen una entrada y tienen una salida. Entre la entrada y la salida hay diferentes reacciones que están ordenadas en secuencia. Este sustrato se convierte en este, etcétera, hasta llegar al producto. Cada una de estas reacciones está catalizada por una enzima
diferente. Recuerden que la otra vez revisamos que no hay enzimas todoterreno. Las enzimas son muy específicas. Por eso una vía metabólica que tenga 12 pasos enzimáticos necesita 12 enzimas diferentes. Por eso es que una célula en un momento dado sintetiza tantas enzimas diferentes, porque cada paso de una vía metabólica está catalizado por una enzima diferente. Entonces, la secuencia completa involucra 10, 12 más enzimas, depende de la vía metabólica. Cuando nosotros analizamos las características cinéticas de una vía metabólica, lo que se encuentra es que la mayoría de las reacciones están en equilibrio químico o cercanas al equilibrio. Cercanas al equilibrio químico. La mayoría de las reacciones están catalizadas por enzimas y esas reacciones están cercanas al equilibrio. ¿Qué quiere decir que una reacción esté en equilibrio o cercana al equilibrio? Eso quiere decir que la reacción está catalizada por una enzima que tiene la capacidad de catalizar tanto la reacción directa como la reacción inversa. Eso quiere decir que esa reacción es bidireccional. Esa reacción se puede poner a funcionar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y la enzima puede catalizar cualquiera de los dos sentidos. ¿De qué va a depender? De las concentraciones relativas de sustratos y productos. Esta enzima particular, por ejemplo, si nosotros consideramos un caso particular aquí, esta enzima particular, si por ejemplo aumenta el sustrato 2 con respecto al sustrato 3, va a predominar la reacción de izquierda a derecha. O sea, estas enzimas que catalizan reacciones cercanas al equilibrio son muy sensibles a los cambios en los reactivos y productos. Pero si lo que aumenta es el sustrato 3, la reacción va a predominar de derecha a izquierda y la enzima va a catalizar cualquiera de los dos sentidos, dependiendo de las concentraciones relativas de este sustrato y de este sustrato. Entonces, la mayoría de las enzimas que pertenecen a una vía metabólica catalizan reacciones muy cercanas al equilibrio o en equilibrio. Eso quiere decir, repito, que esa reacción puede ser bidireccional. Por eso hay vías metabólicas como la glucólisis, por ejemplo, que la célula la puede poner a funcionar de izquierda, pues de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, porque muchas de las enzimas se pueden poner a trabajar en un sentido o en el otro, pero si no existiera ninguna enzima diferente, la vía metabólica no tendría flujo, o sea, no tenía direccionalidad. Por eso, una vía metabólica tiene que tener por lo menos una reacción, que sea irreversible. O sea, que solo funcione en una dirección. Esa reacción irreversible, que generalmente está ubicada al principio de la vía metabólica o en una bifurcación importante, esa reacción irreversible es la que le confiere flujo a la vía metabólica, porque es la que le da direccionalidad a la vía. Si esta reacción que es irreversible, está funcionando, el resto de la vía está funcionando. ¿Por qué? Porque cuando esta reacción funciona, este sustrato aumenta. Entonces, esta enzima empieza a trabajar de izquierda a derecha. Si este sustrato aumenta, esta enzima empieza a trabajar de izquierda a derecha, etcétera, etcétera, hasta que se llega a un producto. Entonces, esta primera reacción, que es una reacción irreversible en las condiciones intracelulares, esa reacción que es irreversible es la que le confiere sentido
la que le da direccionalidad a una vía metabólica. Y esta reacción irreversible generalmente está catalizada por una enzima alostérica. Entonces, las enzimas alostéricas son las que catalizan estas reacciones irreversibles, alejadas del equilibrio químico, que solo funcionan en un sentido en las condiciones intracelulares y que, repito, son las que le confieren direccionalidad a una vía metabólica. O sea, que esta vía metabólica tenga entrada y salida depende de esta enzima. Es una enzima controladora de flujo y, repito, casi siempre se ubica al principio o en una bifurcación importante de una vía metabólica. Todas las demás enzimas están sometidas a la actividad de esta enzima. Si esta enzima se bloquea, por ejemplo, por un efector alostérico negativo bloquea esta enzima. Si esa enzima se bloquea, todo el flujo metabólico se suspende. Si esta enzima se activa por un efector alostérico positivo, todo el flujo metabólico se acelera y hay un aumento en la producción de este producto. Entonces, esas enzimas alostéricas tienen esa característica. Catalizan reacciones irreversibles en las condiciones intracelulares. Y eso es lo que permite que las vías metabólicas tienen entradas y salidas, o sea, tengan flujo metabólico. Si una célula quiere revertir esta vía metabólica, llega hasta este punto con las mismas enzimas. Estas enzimas, repito, pueden ponerse a funcionar hacia abajo o hacia arriba. Pero cuando se llega a este punto hay que meter otra enzima para reemplazar esta enzima alostérica. Entonces, en estos puntos donde las enzimas catalizan reacciones irreversibles, si la célula quiere revertir este punto, tiene que fabricar otra enzima diferente para obviar esto, pues que es un obstáculo termodinámico y se tiene que obviar con otra enzima diferente. En cambio, en estas otras no, en estas otras la misma enzima puede funcionar hacia arriba o hacia abajo, pero en este punto del control no. Entonces, estas enzimas tienen esa característica. Son las que controlan el flujo y fuera de eso responden a efectores positivos y negativos que generalmente son sustancias que se producen en otras vías metabólicas dentro de la célula. O sea que esta forma de regulación a través de efectores le permite a la célula sincronizar sus vías metabólicas. Normalmente una vía metabólica no tiene una célula no tiene todas sus vías metabólicas prendidas con igual actividad e intensidad. En un momento dado, una célula puede tener funcionando unas vías metabólicas y enlentecidas o apagadas otras vías metabólicas. Entonces, una forma de sincronizar el metabolismo celular es a través de efectores. Si una vía metabólica tiene el producto de una vía metabólica, puede actuar como un efector negativo de otra vía metabólica y puede apagar esa vía metabólica o prenderla dependiendo pues de lo que la célula necesite. O sea que este juego aquí a través de efectores positivos y negativos, a través de las enzimas alostéricas, le permite a una célula acelerar reacciones, frenar reacciones dependiendo del contexto en que esté y por eso permite sincronizar el metabolismo celular. Entonces, esa es la tercera característica, que las enzimas alostéricas catalizan reacciones alejadas del equilibrio, o sea, reacciones irreversibles en las condiciones intracelulares, irreversibles. La otra característica que tienen las enzimas alostéricas, una característica cinética muy importante, es que las enzimas alostéricas, cuando se hace una curva de velocidad contra concentración de sustrato, las enzimas alostéricas generalmente no presentan una cinética hiperbólica o micaeliana como la que revisamos la otra vez, sino que presentan una cinética que parece una S, por la letra sigma del alfabeto griego,
Por eso se llama una cinética sigmoidal, sigmoidal. Eso parece una S alargada, una cinética sigmoidal. Diferente pues a una cinética micaeliana, que fue la que revisamos la otra vez. Este es el comportamiento típico de las enzimas alostéricas. Una cinética sigmoidal. Una cinética sigmoidal se caracteriza es porque empieza una cinética de baja afinidad y rápidamente cambia a una cinética de alta afinidad. Esto es una cinética de baja afinidad, cambia a una cinética de alta afinidad. Las enzimas alostéricas también presentan velocidad máxima. Por eso aparece esta meseta. Cuando la concentración de sustrato es muy alta, aparece esta meseta que está indicando que la enzima está saturada por un exceso de sustrato. Las enzimas alostéricas, como cualquier otra enzima, se saturan cuando se someten a un exceso de sustrato, o sea, presentan velocidad máxima. Las enzimas alostéricas, recuerden que nosotros definimos, cuando estábamos hablando de cinética micaeliana, que la mitad de la velocidad máxima se puede interpolar hasta este punto que se llama el Km. Las enzimas alostéricas también tienen ese punto. La mitad de la velocidad máxima se puede interpolar hasta la gráfica y aquí se baja. Eso es el equivalente del Km. No se llama normalmente Km, pues porque esto no es una cinética micaeliana, pero es exactamente, tiene el mismo significado. Se llama K medio o K.5. Para diferenciarlo del Km, pero repito, es el mismo significado. Km y K.5 significan lo mismo desde el punto de vista pues, de la actividad enzimática, solo que se le cambia el nombre pues porque esto no es una cinética micaeliana. Km quiere decir constante de Michaelis, como revisamos la otra vez, pero el equivalente es igual. Una característica muy importante de la gráfica de esta cinética sigmoidal o alostérica es que es una cinética desplazable, o sea, la cinética se puede desplazar a la izquierda o se puede desplazar a la derecha de la gráfica original. Si yo desplazo la gráfica a la izquierda o a la derecha, eso tiene repercusión en el K.5. El K.5 disminuye o aumenta. Y eso repercute en la afinidad de la enzima por el sustrato. Si yo tengo un desplazamiento de la curva alostérica a la izquierda, quiere decir que estoy disminuyendo el Km, o pues el equivalente al Km, o sea, estoy aumentando la afinidad de la enzima por el sustrato y al revés. Si yo desplazo la curva a la derecha, lo que estoy haciendo es cambiando la afinidad del sustrato por la enzima, estoy disminuyendo la afinidad de la enzima por el sustrato. A mayor Km, menor afinidad. O sea, la curva alostérica se puede desplazar a la izquierda o a la derecha, y eso generalmente lo hacen los efectores. Un efector alostérico positivo es un efector que desplaza la curva a la izquierda y por eso disminuye el Km y aumenta la afinidad. En cambio, un efector alostérico negativo hace lo contrario, aumenta el Km o K.5 y eso implica que disminuye la afinidad de la enzima por el sustrato. O sea, las curvas sigmoidales que se exponen pues en cinética alostérica tienen la capacidad que se pueden desplazar a la izquierda o a la derecha y eso lo hacen generalmente los efectores. Esa es la cuarta característica de las enzimas alostéricas, que tienen una cinética sigmoidal que no es micaeliana. No es micaeliana. Estas son las características más importantes de las enzimas alostéricas. Tienen nivel cuaternario, o sea, son oligoméricas, responden a efectores positivos y negativos, o sea, tienen sitios efectores, catalizan reacciones alejadas del equilibrio en una sola dirección en el contexto celular y presentan una cinética que no es micaeliana. Realmente pues no es micaeliana. Esas son las características de las enzimas alostéricas
Y por esas características es que las enzimas alostéricas son las principales enzimas que controlan las vías metabólicas. O sea, estas son las enzimas más importantes del control metabólico, las enzimas alostéricas. Bueno, y la última categoría es la de la modulación covalente. La modulación covalente, igual que sucedía pues con las enzimas alostéricas, eso pues no está presente en todas las enzimas, no todas las enzimas son alostéricas, solamente un puñado, y no todas las enzimas responden a modulación covalente. Hay enzimas que son alostéricas y responden a modulación covalente, lo que les decía ahorita, pero hay enzimas que solamente son alostéricas, o hay otras que solamente responden a modulación covalente. Las más importantes tienen varias formas de regulación. Las enzimas de control metabólico más importantes reúnen varias formas de regulación. La modulación covalente, ¿por qué se hace énfasis en covalente? Porque es que las enzimas alostéricas, lo acabamos de ver, en las enzimas alostéricas, los efectores interactúan con los sitios efectores, o sea, los efectores alostéricos interactúan con los sitios efectores a través de interacciones no covalentes, o sea, son interacciones débiles. Un efector alostérico entra a su sitio efector y fácilmente se puede despegar de la enzima. ¿Por qué? Porque son interacciones no covalentes, a través de enlaces débiles. El efector se pega de la enzima, le hace el cambio que le van a hacer, pero fácilmente se puede despegar. En cambio, aquí estamos hablando de una cosa muy diferente. Estamos hablando de una enzima a la cual se le une un grupo químico o varios grupos químicos, pero a través de un enlace covalente. Aquí no estamos hablando de interacciones débiles, estamos hablando de que estos enlaces son enlaces covalentes, o sea, enlaces fuertes. Por eso se hace énfasis en ese adjetivo calificativo, modulación covalente. Covalente. Las enzimas se pueden, pues las enzimas que responden a modulación covalente. Hay muchas formas de hacer modulación covalente, pues hay muchos grupos químicos que se pueden utilizar para hacer modulación covalente. Pero la modulación covalente más universal, más ampliamente utilizada, prácticamente universal, más ampliamente utilizada, más universal no, más ampliamente utilizada, o sea que prácticamente es universal, es la transferencia de un fosfato desde una molécula de ATP. La molécula de ATP es la molécula que provee el fosfato, y ese fosfato se va a unir a ciertos grupos químicos de la enzima a través de un enlace covalente. A través de un enlace covalente. Entonces, se van a pegar estos grupos fosfato. Recuerden que pegar un fosfato es fosforilar, o sea que la fosforilación de enzimas es la modulación covalente más común en las células, en todos los sistemas vivos. Esto prácticamente es una forma de regulación universal. La característica es que cuando estos grupos fosfatos se unen, le hacen un cambio conformacional a la enzima y la vuelven o más activa o menos activa. Entonces existen ejemplos de enzimas que cuando se fosforilan se vuelven más activas como enzimas, o sea, aumentan su velocidad de transformación de su sustrato en producto. O también hay ejemplos de enzimas que cuando se fosforilan disminuyen su capacidad catalítica. ¿Dónde se pegan estos grupos? Se pegan a los grupos OH de los radicales de los aminoácidos que tienen grupo OH, que son 3, ya sabemos son 3. La tirosina, la serina y la treonina. Tirosina,
serina y treonina, ¿cierto? Estos tres aminoácidos en su radical tienen grupos OH. Esos grupos OH son los que permiten fosforilar las enzimas. No todos los aminoácidos, no todos los grupos OH de una enzima son susceptibles de fosforilación. Eso depende del contexto que rodee el grupo químico. O sea, eso no es un asunto al azar, no. La serina, la treonina o la tirosina que va a estar sujeta a fosforilación tiene que tener un contexto químico particular que identifica a ese radical como potencialmente fosforilable. O sea que no es cualquiera. No son todas las tirosinas, no son todas las serinas, no son todas las treoninas. Entonces, como eso es un enlace covalente, los enlaces covalentes en las condiciones celulares suaves que ya hemos revisado anteriormente no se hacen solos. Estos enlaces covalentes hay que catalizarlos por otras enzimas. Entonces las enzimas que se encargan de catalizar esta fosforilación de otras enzimas se llaman proteinquinasas. Las proteinquinasas son una familia muy extensa de enzimas que tienen todas las células. Las proteinquinasas son las que se encargan de sacar este fosfato de un ATP y se lo pegan a una enzima particular. Los sitios de fosforilación pueden ser únicos o múltiples, depende de la enzima. Cuando esa proteinquinasa le quita este fosfato y se lo pega a esta enzima sufre una modificación que la vuelve más activa o menos activa. O sea que la familia de las proteinquinasas es muy extensa. Existen muchas proteinquinasas. Esas proteinquinasas son las encargadas de armar esta fosforilación. Pero esta regulación es una regulación que se considera como de baja inercia. ¿Qué quiere decir una regulación de baja inercia? Quiere decir que se conecta y se desconecta rápidamente. Rápidamente, ¿qué es? En cuestión de segundos o máximo de minutos. Una fosforilación de enzimas perdura por segundos o máximo minutos y rápidamente se desconecta. ¿Cómo se desconecta? Retirando estos fosfatos. Lógicamente, como estos son enlaces covalentes, no se pueden retirar esos fosfatos espontáneamente, no. Se necesitan otras enzimas que se encargan de retirar estos fosfatos y que se llaman, lógicamente, proteinfosfatasas. Las proteinfosfatasas son las encargadas de retirar esos fosfatos. Entonces es un fuego permanente entre poner el fosfato, quitar el fosfato, poner el fosfato, quitar el fosfato. Ese fuego permanente lo estamos haciendo múltiples veces en el día en las enzimas que son regulables pues, por modulación covalente. Le pegamos el fosfato, se lo quitamos, lo pegamos, lo quitamos, dependiendo de estas dos familias de enzimas. Estas dos familias de enzimas a su vez no están prendidas todo el tiempo, sino que son activadas o inactivadas por segundos mensajeros. Los segundos mensajeros se encargan de activar, por ejemplo, las proteinquinasas. Los segundos mensajeros son sustancias de bajo peso molecular generalmente, cuya concentración se incrementa en respuesta a un primer mensajero. El primer mensajero generalmente es un mensaje externo a la célula que actúa generalmente a través de la membrana. Entonces, un primer mensajero es un evento extracelular que casi siempre está constituido por una hormona. Las hormonas que actúan a través de receptores hormonales ubicados en la membrana celular. Una hormona actúa como un primer mensajero, por ejemplo, el glucagón, la adrenalina, la insulina, etc.
La hormona es el primer mensajero, este es el receptor. Cuando la hormona interactúa con su receptor, inducen, puede ser aquí una enzima que esté presente en la membrana o en otro sitio de la célula, y se induce la síntesis de un segundo mensajero. Les voy a poner el ejemplo con AMP cíclico, por ejemplo, que es uno de los segundos mensajeros más ampliamente utilizados en la célula. Una hormona, por ejemplo, como el glucagón o la adrenalina, interactúa con su receptor. La interacción de esa hormona con ese receptor activa una enzima de membrana que se llama adenilciclasa. La adenilciclasa coge el ATP y lo convierte en AMP cíclico. Otra vez el ATP interviene ahí. El AMP cíclico activa una proteinquinasa que se llama proteinquinasa A porque es activada por AMP cíclico, y esta proteinquinasa se encarga de fosforilar enzimas que son claves en el metabolismo, y dependiendo de esa fosforilación se prenden vías metabólicas o se apagan vías metabólicas. Este es un ejemplo muy sencillo de hormonas que utilizan AMP cíclico, pero también se puede utilizar GMP cíclico. Hay otras vías metabólicas que utilizan inositol trifosfato o diacilglicerol o el mismo calcio, calmodulina. El calcio, cuando se une a las proteínas que unen calcio, por ejemplo la calmodulina, puede actuar como un efector alostérico, como un inductor de proteinquinasas, la proteinquinasa C, etcétera, etcétera. O sea, este es un mecanismo muy común en donde la célula está respondiendo, modificando su metabolismo en respuesta a un evento externo. Fíjense que aquí esto es muy diferente a la regulación enzimática. La regulación enzimática es un evento intracelular. La célula está utilizando efectores alostéricos que produce el propio metabolismo celular para sincronizar sus vías metabólicas. Pero aquí lo que tenemos es un evento externo. Ese evento externo está representado por una hormona que generalmente viene de otro tejido. Esa hormona lo que hace es sincronizar el metabolismo de esta célula con el funcionamiento sistémico, o sea, con todo el organismo. Entonces, por eso no tienen la misma función la modulación covalente y el alosterismo. Por eso hay enzimas que necesitan de las dos regulaciones, o sea, ser alostéricas y responder a la modulación covalente. Y hay otras que simplemente son alostéricas, porque en este caso lo que tenemos es una respuesta de la célula, del metabolismo celular, a un evento externo que viene generalmente de otro tejido, de otras células del organismo. O sea, esto es una especie de sincronización sistémica. En cambio, en el caso de las enzimas alostéricas, es una sincronización local. ¿Por qué estas secuencias son tan importantes? Porque actúan como cascadas de señalización, cascadas. Cada uno de estos pasos puede ser amplificado. O sea, una sola molécula de hormona puede producir, por ejemplo, una sola molécula de glucagón puede producir, por ejemplo, 1 millón de AMP cíclico. Cada AMP cíclico puede activar 1 millón de proteinquinasas, y estas proteinquinasas pueden activar 1 millón de enzimas. O sea, esto es un fenómeno de amplificación molecular. A medida que la señal va progresando, se va amplificando. Estas cascadas de señalización actúan como amplificadores moleculares. Por eso es que las hormonas son muy potentes, necesitan concentraciones muy, muy pequeñas para desencadenar eventos celulares muy grandes, porque generalmente desencadenan las cascadas de señalización. Cascadas de señalización. En este ejemplo tan simple
10 a la 6 por 10 a la 6 por 10 a la 6 da 10 a la 18. El resultado final es 10 a la 18. La modulación covalente entonces está ubicada al final de una cascada de señalización que es activada generalmente por una hormona que viene del exterior de la célula e interactúa con un receptor de membrana. Esas son las tres formas de regulación de las que quería hablar. Esas tres formas, cada una tiene su funcionalidad particular dentro de la célula y a través de esas tres formas la célula controla su población enzimática. Con eso ya terminó la parte de enzimas. Natalia terminó la parte de enzimas. Bueno.